Para mí es un verdadero honor presentarles a nuestra siguiente ponente, por muchas razones. El siguiente tema se llama Cepario en el área de microbiología de alimentos acorde a la norma ISO 17025. Este tema nos lo va a presentar la química, bacterióloga, parasitóloga, Laura Bárbara Caballero Frías, quien, para quienes no la conozcan, ella trabaja en nuestra empresa prácticamente desde que se graduó de química, hace 6 años. Laura empezó trabajando en el departamento de microbiología, ha rotado por todos los departamentos y actualmente es la coordinadora químico-técnica de Liaxa Laboratorios, lo cual a mí particularmente me hace muy feliz. Es una persona que se ha caracterizado por su sencillez, por su trabajo, por su dedicación. Uno de los objetivos que nos hemos planteado en Liaxa es presentarles a ustedes temas que puedan ser pues de ayuda para quienes quieran llegar también a tener cualquier tipo de certificación o acreditación. ¿Sí? Y déjenme decirles que la parte de la norma ISO 17025 es quizás una de las normas más difíciles de poderse acreditar, porque si ustedes se van a acreditar, por ejemplo, en el área de alimentos, la parte de biológicos está en esa norma. ¿Por qué? No lo sé. ¿Quién se le ocurrió ponerlo ahí? No lo sé. Pero esa norma es la que tiene que ver con calibración y prueba. Y es una de las normas, créanmelo, más difíciles de poder demostrar el cumplimiento de los estándares con lo que uno hace. Y en este sentido, en la parte de alimentos, de la cual Laura es la encargada de esa área, junto con Reina Urbina, ellos empezaron a trabajar desde hace, pues yo creo que unos 2 o 3 años ahí para lograr esa acreditación, porque varios de nuestros clientes con los que trabajamos, sí, nos lo exigieron. Y nos decían, si no estás en esta norma, se acabó la chamba, ¿no? Y uno de ellos es las empresas Bimbo, ¿sí? Que es una empresa, pues obviamente, muy exigente en cuanto a los procesos de calidad. Y esto se los comento porque empezamos a trabajar en eso y al principio decíamos, ¿qué rayos es esto? ¿Sí? Y luego llegaban ingenieros a asesorarnos y con sus locuras, esos que los ingenieros saben en cuanto a números y a física y a no sé qué tantas cosas, ¿verdad? Y uno así pues con el signo de interrogación. Para no hacerles el cuento muy largo, el año pasado primero tuvimos una preauditoría, no fue bien, con algunos detalles que había que arreglar. Luego un proveedor nos mandó a un auditor que es Veritas, que son los más perros que hay en este mundo, perdón por la expresión, porque son extraordinariamente difíciles. Y ese cuate vino a una preauditoría que nos mandó ese cliente y nos dio calificación de 100. Entonces, cuando nos dijo eso, yo dije, está bromeando. Entonces me entró la locura y dije, el año que entra, pum, y solicitamos la acreditación. Y se contrató a Perry Johnson. Perry Johnson, ustedes saben que es una registradora internacional con base en Estados Unidos, que son pues muy exigentes. Y el año pasado vinieron a la auditoría de conformidad para acreditación en la norma ISO ILAC 17025-2005. Y Laura, como auditor líder ahí en esa parte, logró la acreditación con 0 no conformidades. Entonces, para mí es un honor poderles presentar ahora a Laura aquí en un tema que a nosotros nos generó problema y que por eso queremos compartirlo con ustedes. ¿Sí? ¿Qué cepas teníamos que tener y cómo teníamos que cuidarlas para demostrar que lo que hacen en el área de microbiología de alimentos cumple con los requisitos que la norma nos exige? ¿Sí? Entonces, por eso para mí es un honor presentarles a Laura Caballero. Está nerviosa, me pidió que yo no estuviera, entonces yo me voy a salir, ¿verdad? Para que ella pueda platicar sin problemas, ¿sí? Y ahorita nos vemos al final. Gracias.
Muy buenos días a todos ustedes. Primero que nada, quiero agradecerles su asistencia a estas jornadas anuales que ya está preparado para ustedes con mucho cariño. Y pues agradezco al doctor toda esta introducción de mi trabajo, que como bien dijo, tengo casi 6 años trabajando en el laboratorio y por azares del destino empecé en la parte de microbiología de alimentos y realmente me enamoré de este departamento. Me ha llenado de satisfacciones profesionales y personales porque cada día yo creo que aprendo más del área. Y con la norma 17025, que como bien dice el doctor, estamos nosotros acreditados, pues nos piden que tengamos una competencia técnica y que realmente día con día vayamos mejorando en ese sentido. El tema de hoy, el que voy a presentar, es el cepario, como bien dijo el doctor. Quisiera compartirles cómo lo llevamos a cabo. No sé cuántos de ustedes estén en el área de microbiología y si alguno trabaja en la parte de alimentos. Los lineamientos que marca esta norma, como bien dice el doctor, es la que dictamina la parte de microbiología de alimentos como tal. Hay otra norma internacional que dictamina, pero la parte de microbiología médica, que es la norma 15189, en la cual también el laboratorio de Diversa se encuentra acreditado. Estas dos normas, tanto la 17025 como la 15189, tienen lineamientos para mantener la trazabilidad de estas cepas de referencia. Entonces, damos inicio con la presentación y vamos a empezar un poquito, bueno, desde lo muy básico, no sé. Hay personas que dejamos de desarrollarnos en la parte de microbiología y realmente pues hay que empezar con el concepto de que es una cepa. Bueno, podemos ver que podemos tener una gama de células o bacterias, pero tenemos que escoger alguna de ellas, aislarla y hacerla crecer para que nosotros tengamos un cultivo puro y mantenerlo una serie de clones de una célula inicial para nosotros tener una cepa como tal. El laboratorio, dependiendo de los ensayos que nosotros realicemos, dependiendo de las pruebas, será la cantidad de cepas que nosotros debemos de tener. Estas cepas nos van a ayudar para hacer el control de calidad interno y sobre todo sobre los reactivos y los medios que nosotros utilizamos para el trabajo. Así que, bueno, decidimos cuántos vamos a utilizar, de qué tipo, si son gram positivas, si son gram negativas. Todo esto, como les comento, tiene que ir directamente dependiendo de la cantidad de ensayos que nosotros vamos a realizar. Hablando un poquito de historia, ¿de dónde provienen los ceparios o realmente quién fue o dónde se conoce la historia, quién empezó con esta colección? Hay un investigador que estaba en la Universidad de Praga, es František Král. En 1900 empezó con una colección de cepas y a los investigadores que estaban en esa universidad empezaron a compartir estas cepas. Esta persona se queda con ese cepario hasta el día de su muerte. Después de eso, el cepario lo trasladan a la ciudad de Viena. Ahí se queda hasta que inicia la Segunda Guerra Mundial. Otro investigador se lo lleva a la ciudad de Chicago y el que se quedó en Viena se pierde por completo, ya debido a la guerra que realmente no dejó rastros de que había sucedido con él. En Chicago, bueno, hay compañías que se dedican a la colección de cepas y ATCC es de las más conocidas. De hecho, la gran mayoría de los artículos que leemos hacen referencia a este centro de colección de cepas. Ellos en 1925 empiezan esta empresa como tal y realmente son los pioneros en América para hacer un centro, como ahora lo conocemos, de los más grandes que se encuentran a nivel mundial. Ellos empiezan en la ciudad de Washington en 1925, como les comento, y después se trasladan un poquito más al sur, en la ciudad de Virginia, donde se encuentran hasta la actualidad.
Bueno, así como ATCC, tenemos diferentes centros de colección de cultivos. El ATCC, que es el American Agricultural Collection, ellos son los que se encuentran aquí en América. Está el NCTC, que estos están en Inglaterra, y a su vez también tenemos el CNCP, que esta es una colección española. Hay otro también muy conocido, el CACC, que es en la parte de colección europea, el Instituto Pasteur, este está en Francia, y también es un centro de colección de cepas de referencia. Hay otro en Alemania, y como empezaron a surgir todos estos centros de colecciones, tuvo que, como siempre, la Federación Internacional de Cepas de Cultivo. Entonces, estos, sobre todo con el apoyo de esta Federación Internacional, ayuda a dar regulación a todas ellas para que los catálogos que se tienen sean compartidos y vean las características de todas estas cepas de referencia. Si hacemos un ejemplo, aquí tenemos una de Enterococcus faecium. Sabemos que si buscamos un catálogo de ATCC, podemos ver que para ATCC ese catálogo sería para esa cepa en particular, la 19434. Y para esa misma cepa, pero en la colección española, sería la 410, para el Instituto Pasteur sería la 103014, para el alemán el 20437, y para la colección Federación Internacional de Colección sería la 010. Todos estos catálogos, si ustedes entran a la página de cada uno de estos centros, viene, en realidad ya es una colección bastante vasta, y pueden ver todas estas características desde los catálogos que manejan y las cepas como tal. Bueno, la trazabilidad, como bien decía el doctor, nosotros tenemos que dar esa trazabilidad al material de referencia. Las cepas de cultivo son el material de referencia, por eso se llaman de esa manera. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que es la propiedad del resultado de una medición por la cual puede ser relacionado con referencias reconocidas. Estas referencias pueden ser patrones nacionales o patrones internacionales. Esto a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones. Hemos hablado, y como bien comentó ahorita el doctor, ya manejamos trazabilidad. Desde que nosotros mandamos calibrar, tenemos calibraciones de masa, de volumen, de temperatura, pero también en el CEPAL tenemos este tipo de pruebas y de trazabilidades. Entonces, el resultado de una cepa, nosotros tenemos un patrón nacional o internacional, en este caso internacional, si las compramos por ejemplo, nosotros a ATCC, porque es un centro de colección americano, entonces ellos nos van a dar este certificado que nos garantiza que es un material auténticamente de referencia. Todos los viales que nosotros compremos con las cepas, pues nos tienen que dar estabilidad al momento de comprarlas. Esto básicamente es la capacidad que tiene para mantener ese valor propio, mantener las condiciones de integridad de esa muestra. Ellas pues están bajo las ciertas condiciones específicas. En el caso de las cepas, las más importantes en las que podemos resaltar, pues sería el tiempo, porque cada una tiene con su fecha de caducidad. Entonces nos tiene que llegar con el tiempo, dependiendo de la cepa que nosotros compremos o la cepa que nosotros adquiramos, nos va a decir el tiempo de caducidad. Y cómo viene esa muestra, porque puede venir reutilizada, puede venir ultracongelada, o puede venir como un cultivo listo para ser usado. Entonces el tiempo de caducidad pues, está determinado básicamente por la estabilidad de la muestra. Ahora, la temperatura es fundamental para nosotros garantizar la estabilidad de este material de referencia. Si cumplimos con estas dos, podemos decir que nuestro material de referencia viene en condiciones adecuadas. Entonces, la estabilidad de la muestra no tendría por qué estar comprometida. Si garantizamos esta estabilidad, sabemos que
también garantizamos las características fenotípicas y genotípicas de esa cepa. Si por alguna razón se rompiera en la cadena de, a lo mejor el llega caduco por, no sé, retraso en la paquetería, algo que realmente ya no nos llega en el tiempo, no podemos garantizar que las características tanto fenotípicas como genotípicas están en la estabilidad o en las condiciones establecidas. Al igual que más bien la temperatura es el que más, es el que corre más riesgo, ¿vale? Porque muchas de las cepas biofilizadas tienen grandes cantidades, bueno, tienen una caducidad bastante amplia. La temperatura en las ultracongeladas, realmente los centros de colecciones no las manejan de esa manera, las manejan biofilizadas, porque se puede romper la cadena del frío, es mucho más fácil romper la cadena del frío en cualquier momento, porque tienen que tener pues, condiciones muy específicas. Si los pedimos en material de referencia biofilizado, podemos incluso mantenerlas a temperatura ambiente, ni siquiera a refrigeración. Te marca que puede ser a partir de los 2 grados hasta 25-28 grados de temperatura. Esto no es muy exigente y podemos mantener esta condición. Aquí les muestro un poquito cómo pudiera venir una cepa de referencia que ustedes pudieran comprar. La cepa aquí viene biofilizada. No se alcanza a leer mucho, pero esta es de la colección española, el CNCT, y la cepa está marcada con el número 1001, que es del catálogo que corresponde a la cepa de Candida albicans. Aquí viene para este cepario. Podemos encontrarlo como pellets, estos también vienen biofilizados y vienen para que nosotros podamos hidratarlos, al igual que estos vienen con un medio para poder completarlo o para poder empezar a hidratar estas cepas de referencia. En algunas ocasiones hay algunas colecciones que manejan que no traen en sí su medio de disolución, pero te da la opción de poder manejar cultivos muy sencillos de adquirir, como son aguas pertonadas, caldo de difusión cerebro-corazón, caldo molergito, y también si las llegaran a mandar de alguna manera congeladas, pues son los crioviales que nos mantienen la cepa en condiciones ideales para el traslado. Otra de las características que debe de mantener pues son la viabilidad. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que yo cuando tenga mi cepa tenga la capacidad de poderla recuperar, que yo pueda hacer el sembrado y pueda recuperar esa bacteria. Pero además de todo eso, tengo que mantenerla y que se pueda reproducir, que tenga un crecimiento óptimo de desarrollo, porque nos ha pasado que a veces hacemos un sembrado y tenemos un desarrollo muy escaso. Aquí, realmente, esas cepas hay que hacerles un control de calidad, hay que hacerle las pruebas de químicas para garantizar que no han perdido parte de, bueno, obviamente, su expresión en estas pruebas de químicas. La pureza es otro de los requisitos números importantísimos, vaya, para que nosotros podamos garantizar que siga siendo una cepa de referencia. Si por alguna razón hacemos un sembrado y nos crece otra bacteria, hay que analizar si el vial tuvo alguna contaminación al momento de hacer el sembrado. Nosotros realmente tenemos mucha responsabilidad porque es muy fácil que nosotros podamos contaminar esta cepa. De hecho, los centros de colección de cultivos siempre se quedan con una muestra testigo o un vial testigo, por si ustedes quisieran hacer una reclamación de que esa muestra viene en condiciones de contaminación, ellos garantizan que ese lote realmente viene en condiciones ideales y que la laboratorio en sus prácticas de sembrado, pues realmente no hemos tenido la contaminación. El cultivo tiene que ser completamente homogéneo. Si tenemos una contaminación del cultivo, ya no nos sirve como una cepa de referencia. Ya no nos puede dar, porque se comprometen las características fenotípicas y fenotípicas del mismo cultivo. ¿Qué cepas tenemos que adquirir? ¿Por qué? Porque igual se nos viene a la mente salmonella, E. coli, Staphylococcus aureus. Bueno, todo esto depende de la planeación que tenemos que hacer y qué uso le vamos a dar a esos microorganismos. Ahora,
¿Qué microorganismos están implicados en el ensayo? Si yo hago determinación de Staphylococcus aureus, me lo pide la norma que yo debo de tener esta cepa. Pero, pues también me pide que tenga otra cepa que me ayude a diferenciarlas, a lo mejor en una prueba de coagulasa, el Staphylococcus epidermidis. Entonces, obviamente tendría que tener las dos para hacer la validación de ese ensayo. Y así sucesivamente en todas las pruebas que nosotros realizamos. Y nos sirve como como el control de calidad de unidad de cultivo. Cuando nosotros nos llegan, sobre todo, nosotros hacemos el vaciado de placa, utilizamos muchos medios de cultivo en polvo, deshidratados, y tenemos que hacer la validación de estos medios de cultivo. Las cepas de referencia son las que nos van a ayudar a hacerlo, y dependiendo también de los medios que tenemos, es la cantidad de cepas que nosotros podemos solicitar. Realmente no son costos, no son muy económicas, pero si sabemos cuidarlas, pueden durarnos algunos años. Y podemos irlas comprando según la prioridad del laboratorio. En algunos artículos manejan las cepas silvestres, que son las que nosotros obtenemos de algún paciente, de alguna muestra ambiental, pero no están probadas como tal, y no te dicen que no se recomienda tanto utilizarlas debido a que puede haber una mutación y no tienes el certificado que te diga cuáles son las pruebas clínicas a las cuales está sometida esa cepa. Y realmente por eso se les hace el hincapié de que traten de adquirir cepas de un centro, de una colección reconocida como cepa de material de referencia. Este es el certificado de calidad que viene. Este es un ejemplo, porque hay muchísimos tipos ya. Este es uno que nosotros tenemos ahí en el laboratorio. Estamos hablando de que es una cepa de salmonela. Y algo muy importante que viene en este certificado es el número de pases que ha llevado la cepa. El pase es el número de veces que se ha sembrado y se ha hecho crecer. Entre más pases lleve esa cepa, más posibilidades tiene de que la cepa mute, porque aumentamos su actividad metabólica. Al aumentarla, corremos un gran riesgo de que esta cepa tenga una mutación. Entonces nosotros tenemos que garantizar que no tengamos tantos pases de esa bacteria para que, si vamos a hacer un stock, en ese momento preparar con la cantidad de material necesario para que tengamos una buena recolección. Y todas esas cepas que hagamos en ese momento de stock significan que es un solo pase, aunque vengan en diferentes viajes. Entonces ya no estamos sembrando y que estemos teniendo problemas de mutación. Aquí viene esta cepa, viene directamente de la cepa madre y nada más se hizo un pase, hizo una resina y luego se lo utilizó para mandarlos al laboratorio. Hay certificados que se manejan 2, 3, 4. Todos los pasajes que se hagan, todos los pases o resiembras que se hagan directamente de los centros de colección no me afectan en mi control de calidad. Vaya, los que yo haga, cuando ya me llega la cepa a mí, todos los pases que yo haga después de que me lleguen, eso sí, los debo de contabilizar y debo de ver cuándo empieza a cambiar mi cepa de referencia. Los anteriores se les conoce como antecedentes, no se les maneja. Sí se maneja cuántos pases son, pero son simplemente antecedentes porque aún así el centro de colección te garantiza que la cepa que te está mandando sigue teniendo todas estas características que te enlistan aquí, que son las pruebas químicas. También te dice, bueno, es la cepa TCC, la 14028, que corresponde a salmonela, y también pues te va a decir en qué catálogo está. Siempre que hagas una solicitud de esta cepa de referencia, puedes hacerlo ya sea con el número como tal, porque es un número único, repetible, para que corresponda nada más a esa cepa, y el número de catálogo pues viene siendo pues, para que no lo puedes pedir por el número de ATC o lo puedes pedir por el número de catálogo. ¿Cuántos pases son recomendados o cuánto número de pases? Realmente esto depende mucho del tipo de bacteria. Hay bacterias mucho más sensibles
mucho más propensos a notar. Entonces, realmente nosotros como laboratorio nos vamos a ir dando cuenta conforme vayamos haciendo nuestro separo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que entre mayor número de pases, es mayor la probabilidad de una anotación. Cuando nos llega un material de referencia, por ejemplo, bueno, nos llega el utilizado, nos llega el TED, hay que hacer una activación. Esto es en algún caldo, en algún medio enriquecido, puede ser PCA, molecular, a la sangre, y lo que nos va a hacer es que la bacteria en sí se empiece a adaptar otra vez al enriquecimiento para que tengamos un crecimiento óptimo, porque muchas veces, como les decía, hacemos un sembrado y no hay crecimiento o desarrollo como debería de desarrollo en una muestra de este tipo. Tenemos nuestra cepa de referencia. Ahora, con esta, nosotros vamos a hacer nuestras cepas de reserva. Por eso hay que saber qué cantidad de material vamos a necesitar, porque esa es la única oportunidad que tenemos para hacer nuestras cepas de referencia. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hacer un pase, y si nos equivocamos y queremos volverlo a utilizar, y sería otro pase más, entonces todos esos pasos nos van a empezar a dañar nuestra célula. Aquí te hace la recomendación, bueno, tú tienes tu cepa de referencia, ahora vamos a hacer tus cepas de reserva. Esas las vas a, si te dicen o te recomiendan, bueno, que tengas algunas 10 para que tú puedas hacer de ahí tus cepas de trabajo. Tenemos, bueno, aquí otra vez hay otra imagen, pero es la cepa de referencia que nos va a dar pie a la cepa de reserva, que a su vez nos va a dar la cepa de trabajo. Los centros de colecciones de cultivo nos venden cepas de referencia y nos venden cepas de reserva. Si nosotros decimos, no, pues es que yo no quiero hacer todo eso de estos diarios, se me hace muy complicado, no tengo tiempo, ya te los venden listos y te venden estos diarios para que los tengas en el congelador y no tengas que haber hecho el pase a tus diarios. Ya te los venden listos para que de aquí ya puedas hacer tus cepas de trabajo. Esas sí son únicamente y exclusivamente trabajo de laboratorio, porque ya son con las que nosotros vamos a hacer uso de nuestro control de calidad, de nuestra validación de cultivos, de nuestra validación de los ensayos. Y pues ya dependiendo de la solvencia económica del laboratorio, sabrás si quieres adquirir la cepa de referencia o si la quieres como cepa de reserva. Las cepas de colección o los materiales de referencia o las cepas de referencia, como les había comentado, nos hacen o nos llevan a que nosotros podamos tener cepas de reserva y también las cepas de trabajo. Es una línea ininterrumpida, lo que decíamos, es la trazabilidad de esta cepa. ¿Por qué? Porque de aquí nosotros vamos a hacer nuestras cepas de reserva y a su vez las cepas de trabajo. Y es algo ininterrumpido, no podemos romper la línea. Porque si yo pierdo mis cepas de reserva, que se me contaminan, que se descongelaron, que se perdieron, se rompe la cadena de ensayo y yo ya no puedo sacar otra vez de mi cepa inicial aunque tenga el inóculo, ya perdimos aquí la linealidad. Al igual que nunca voy a poder hacer de una cepa de reserva, jamás voy a poder obtener una cepa de referencia. Automáticamente no puedes escalonar hacia arriba. Al igual que la cepa de trabajo, nunca la voy a poder utilizar como cepa de referencia. Las cepas de colección tienen que dar los certificados, como les había comentado, a nivel género y especie. Es obligatorio que lo hagan de esa manera. Y es con el acrónimo, como lo vimos ahorita, si es APCC, si es TC, y el número de la cepa como tal a la cual se le ha dado este número. En el caso de nosotros, esto es para Salmonella entérica, y pues yo de aquí digo, bueno, ya tengo mi cepa de colección, ahora yo quiero hacer mi cepa de referencia, no la voy a comprar, la voy a hacer. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que, cuál es nuestro paso número 1? Tener las células, hay que suspenderlas en los medios, muchas veces, como les digo, vienen ya incluidos en el kit, o muchas veces tengo que utilizar el medio de cultivo enriquecido. Esto para hacer la activación de las células, y de ahí se le va a llamar los siguientes subcultivos. Aquí, en el siguiente subcultivo, es la única oportunidad que tengo para hacer mi cepa de reserva. Yo ya tengo mi cepa de reserva
y con esto puedo hacer todos los crioviales que ahorita se veían en la imagen para tenerlos congelados. Si quiero hacer mi cepa de trabajo, bueno, pues ya tengo identificada aquí mi cepa de reserva y la tengo congelada, y tengo los crioviales. Ahora de ahí lo voy a volver a hacer la resiembra en otros medios de cultivo enriquecido para tener mi cepa de trabajo. Estas cepas de trabajo las puedo tener refrigeradas. Aquí vemos, esta es la colección española, ya tienen muchísimos productos. Antes nada más manejaban la cepa de referencia como tal. Ahorita ustedes pueden ver que te lo manejan como las cepas de reserva. Aquí te dice que te manda 3 viales con cepas de reserva y además te maneja una cepa de referencia. O te va a mandar el material que utilizado para que tú hagas de hidratación, pero es un material de referencia. Al igual que puedes tener un cultivo activo, que es lo que les decía, que tiene mucho menos tiempo para llegar, para que tú puedas directamente ya resembrarlo en el laboratorio. O manejan muchas veces simplemente materiales de reserva, cepas de reserva, y aquí ya te manejan hasta 6 cepas de reserva. Y pues dependiendo de las cantidades de trabajo y de las posibilidades de laboratorio, pues es la cantidad o el producto que quisiéramos comprar. Para nosotros hacer, bueno, ya dijimos que de las cepas de reserva voy a hacer, y de las cepas de referencia voy a hacer mis cepas de reserva. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo hago mis crioviales que voy a mantener congelados? Bueno, yo tengo mis crioviales que pueden ser tubos de perdón o pueden ser, estos que están comercializando mucho en este tiempo, porque traen unas pequeñas perlitas, ahorita les explico qué finalidad tienen ellos. Vamos a hacer, tenemos que tener nuestro cultivo bacteriano puro, nuestra cepa pura, y vamos a utilizar medios enriquecidos, pueden ser el agar-sangre, el molefinto, el agar cetoña. ¿Y dónde voy a suspender este medio de cultivo puro? En un caldo de glicerol. Puede ser caldo de glicerol, puede ser glucosa, puede ser inositol, puede ser leche descremada, siempre en la proporción del 20%. Y los hisopos estériles para poder hacer la suspensión. Bueno, ya tenemos ahí nuestro cultivo puro. Ahora, ¿qué va a ser mi caldo de glicerol al 20%? Me sirve perfectamente para mis cepas de reservas y las voy a mantener congeladas. Hay laboratorios que tienen este equipo para liofilizar, que ya, bueno, que son a los laboratorios muy grandes, que no son los centros de colección, y que tienen el equipo para tenerlo liofilizado. Si llegamos a trabajar en un lugar así, el glicerol no es una opción para tenerlo liofilizado, porque es muy denso, entonces nos va a batallar para desecar el producto. Si los vamos a tener congelados, ahí ya no tenemos ningún problema. Entonces, vamos a tener el caldo de glicerol al 20%. ¿Cómo se hace? Bueno, podemos tener el caldo de infusión cerebro-corazón, son 7.3 gramos, o puede ser un caldo de soya precipicasa, o puede ser un caldo de molefinto, y vamos a agregar 20 mililitros de glicerol al agua destilada, que son 80 mililitros, para que podamos tener la proporción de un caldo al 20%. Ahora, tenemos nuestro vial, o donde vamos a hacer este caldo con el que vamos a trabajar. Vamos a hacer el caldo, el agua destilada y el glicerol. Estos, ya que los tenemos de manera completamente homogénea, vamos a pasarlos a los criotubos o los crioviales, 1 mililitro cada uno, y a esterilizar. Y estos, si los vamos a conservar, los tenemos que tener de manera refrigerada. Los crioviales o los medios donde vamos a mantener estas cepas de referencia pueden ser los conocidos tubos los que son unos que tienen la capacidad de que nada más por presión en tierra. Hay otros que manejan los de rosca. Estos que están saliendo al mercado, actualmente desconozco cuántos traen el costo. De hecho, ya me llevaron los trípticos para que los podamos adquirir. El color no determina si trae más o menos nutrientes, simplemente es para que tú ya con el color puedas decir, bueno, en el azul voy a tener salmonela, en el amarillo voy a tener coágulos, y simplemente por simple color
puedas tener una clasificación. A lo mejor, como tienes muy poco tiempo de sacarlos del congelador, de utilizarlos y regresarlos, para que no te quite tiempo de ver la etiqueta, porque en realidad es muy pequeño el espacio que te queda para hacer la identificación de la cepa. Estas pequeñas perlas es como una donita, están huecas, son de cerámica. Y el cultivo, el cultivo, cuando ya tienes tu cultivo puro, lo vas a tomar con el hisopo y lo vas a pasar a este criovial. Aquí estamos hablando de esos que traen las esferas o las perlas. Y lo van a mezclar muy bien para que tengas un cultivo homogéneo. Estas cepas se van a pegar a la pared de esa pequeña esfera que viene dentro del criovial. Vienen 25 esferitas, 25 bonitas, podríamos decirlo. Entonces, no lo vamos a congelar así como tal. Vamos a quitar el líquido que viene dentro y nos vamos a quedar con las puras esferas. Esto lo que nos garantiza es que vamos a meterlo a congelar y en vez de descongelar todo el dialecito, si yo hubiera hecho el de glicerol con el caldo de difusión cerebro-corazón, esa emulsión que hago con la cepa la debo de guardar completo, debo de guardar el día completo. Este pequeño, criovial lo que me da la facilidad es que voy a tirar el líquido, porque en esta pequeña donita que viene se queda una película resguardada con la cepa de referencia. Entonces, cuando yo digo, bueno, voy a hacer mi cepa de trabajo, simplemente tomo una perla y con eso hago un cultivo. Entonces, el criovial trae 25, entonces de este pequeño vial yo puedo tener 25 cepas de trabajo, que es el mínimo. Entonces, lo único que tenemos es mantener la cadena de frío para que no se me vayan a descongelar las otras esferas, porque son cuestión de segundos. Y por eso nos ayuda mucho el color, para que nos podamos ver lo más rápido, lo más suficiente y que no tengamos pérdidas o que se nos descongele el medio. Como les decía, la opción, la que nosotros estamos utilizando es hacerlo de esta manera, tener la emulsión con el cultivo, con la cepa y meterla a congelar. Es muy importante que nosotros, cuando hagamos las cepas de reserva, las cepas de trabajo, le da el cultivo. Es un momento importante. ¿Por qué? Porque podemos tener un cultivo reciente o un cultivo viejo. ¿A qué me refiero con esto? Dependiendo de las fases de crecimiento bacteriano, sabemos si se encuentra en una fase de cultivo reciente o en una fase de cultivo viejo. Estas 4 fases, la primera es de latencia, la segunda es la exponencial, la tercera es la estacionaria y la cuarta es la muerte. Ahora, si yo agarro un cultivo viejo que ya estoy tomándolo porque se me pasaron las 24 horas de incubación, porque me puse en un trabajo y de repente no pude sacar la incubadora, no pude hacer las cepas de reserva, ya no cuento. Lo ideal es tenerla en la fase exponencial tardía o en la fase estacionaria primaria, para que tengamos un cultivo reciente. Si lo agarramos en esta parte de aquí, sí lo va a crecer, pero vamos muy seguramente a la hora de resembrar, vamos a tener el problema de que ya no vamos a tener una recuperación tan esperada como debería haber sido. ¿Por qué? Porque aquí ya la bacteria empieza a morir, ya no tenemos el equilibrio de que la gran mayoría está viva, sino que ya empiezan a morir estas y ya tienen residuos o productos del metabolismo que ayuda a que surjan más mutaciones. Entonces es importante que nosotros tengamos el cultivo en esta etapa. Si no es una bacteria exigente, podemos hacerlo desde las 18 horas como mínimo de incubación, máximo 24 horas de incubación. Si por alguna razón, bueno, decimos, bueno, como un cultivo viejo, ¿qué va a pasar? Se nos va a trasladar el desarrollo bacteriano, y cuando tengamos una resiembra, no vamos a tener un desarrollo óptimo. A lo mejor pues, ya son las 24 horas, ya debería tener aquí un crecimiento óptimo y sigue estando en la parte de la ciencia. Entonces, eso es lo que debemos cuidar para poder tener nuestra cepa de referencia y pasarla a la de reserva y a la de trabajo. Básicamente, como decía, tienes la cepa de referencia, llega con tu certificado, con tu hoja de seguridad, con las instrucciones de cómo la debes de utilizar.
tú haces la verificación, la integridad de los viales, que te haya llegado a temperatura correcta, que no esté roto, y vas a reconstituirlo para poder hacer una siembra y un cultivo para de aquí poder comprobar la pureza de este cultivo, hacer la suspensión de nuestros protectores o nuestros viales que hemos visto, tener la preparación para las alícuotas, congelar, y aquí ya tenemos nuestras cepas de reserva. Como les comentaba anterior, nunca puedo de aquí hacer una cepa de referencia. No se puede, ya siempre va en esta línea. Si ya perdimos la cepa de referencia por alguna razón, tendríamos que comprar otra, porque ya no podemos de la reserva hacer una cepa de referencia. Los pases, como les había dicho, bueno, pues tengo un pase, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, no sé cuánto, y de repente ya no es la célula que teníamos en este momento, ya no es la bacteria, ya la hemos perdido. ¿Por qué? Porque ya aumentó demasiado, ya ni siquiera nos está dando la expresión, las características fenotípicas y fenotípicas han modificado. ¿Qué debemos hacer para que no nos suceda esto? Bueno, desde un principio, como decíamos, mantener y minimizar el crecimiento bacteriano. ¿Cómo hacemos eso para minimizarlo y para reducir las actividades metabólicas? Evitar los pases. O sea, es hacer la misma cantidad, pero eficientizar el procedimiento para que tengamos cantidad necesaria para poder trabajar. La liofilización, como les decía, es una de las metodologías para mantenerlas, también la ultracongelación. La liofilización, básicamente, les digo, hay laboratorios que lo hacen. Tenemos una suspensión bacteriana, añadimos el bioprotector, que es el, bueno, en el caso de la liofilización no se puede utilizar, pero puede ser el inositol. Y este bioprotector lo que nos va a hacer es que los cristales de agua, cuando se congela, lo hagan fuera de la célula, no lo hagan dentro, porque la membrana, pues obviamente está comprometida, crece los cristales de agua y rompen con la membrana de la bacteria. Después de añadir el protector, se hace una congelación y luego una desecación. La segunda es una sublimación, que es pasar del estado sólido a un estado de vapor, y el agua que se encontraba en el medio se vaporiza y por medio de un vacío, pues ya tenemos el vial utilizado. De hecho, la liofilización ya se usa muchísimo también en los alimentos porque nos ayuda a conservarlos como tal. En la ultracongelación, es lo que comentábamos ahorita, que los cristales, ¿dónde se van a formar? Que se van a formar dentro de la célula, fuera de la célula, y lo ideal es que sea la menor cantidad de cristales para que esté viable la célula. El caño de glicerol o el de glucosa que ustedes decidan utilizar debe de ser al 20%. Si ustedes agregan mayor cantidad de este crioprotector, van a modificar la cantidad, las condiciones osmóticas, y lo que nos va a pasar es que la bacteria va a perder líquido y vamos a tener posiblemente una recuperación óptima de este cultivo. Las cepas de trabajo. Ahora digo, bueno, tengo ya mis cepas de referencia, mi cepa de reserva, ahora quiero hacer mi cepa de trabajo. Estas ya no se van a hacer ni en fluoriales, ya se van a hacer en tubos semi-inclinados de APCA, por ejemplo, para poderlas tener en el refrigerador. Tenemos que tener ocultas son fotosensibles, entonces hay que tenerlos guardados de la luz. Estos nos pueden durar hasta 6 meses, pero estas cepas de trabajo que tenemos en el refrigerador, bueno, tenemos nuestro tubo inclinado, son 30 días que está viable la bacteria. Entonces, después de estos 30 días, podemos hacer una resiembra cada mes, y luego esa resiembra nos va a durar otro, hasta que duremos los 6 meses con esa cepa de trabajo. Si hay alguna mutación, vemos que ya nos están dando los controles de calidad, los controles en los medios de cultivo. Hay que ver si hubo una contaminación o realmente, como está la temperatura de refrigeración, hay bacterias que son más susceptibles a perder sus características. Y por último, tenemos que tener la evidencia de todo lo que vamos a hacer. Hay que tener una hoja similar a esta o lo más parecido, donde dice, bueno, que sepan que estoy utilizando, qué número de catálogo viene, cuál es el número en sí de la cepa, qué es lo que tiene, qué es la fecha de recepción, la fecha de caducidad,
las condiciones de ese residuo, como decíamos, con las condiciones que vienen del fabricante, la fecha de reconstitución o de siembra, ninguna activación, los medios que utilizamos para hacer esa activación o la reconstitución, los equipos que se utilizaron, el personal que estuvo a cargo de ese procedimiento y observaciones en general. Aquí vamos a ir anotando el número de pases que vamos haciendo con las cepas y vamos teniendo nosotros toda la historia de cuándo empieza a notar esa cepa de referencia. Al igual, aquí vienen las cepas de reserva, cuándo las preparamos, en qué medios los utilizamos, dónde están ubicadas, en el congelador tal, no sé, en tal lugar, en tal departamento, cuántos viales se preparan, porque ustedes dicen, bueno, yo hice 10, tienen que estar contabilizados y tienen que estar inventariados porque es parte de la trazabilidad de las cepas. Y las cepas de trabajo, al igual, bueno, cuántos viales vamos a hacer, cuando la fecha de siembra, cuando la de caducidad, los equipos que se utilizaron, igual, ubicación y el número de pasos que lleva, y si el control de calidad está muy bien, que las pruebas para las cuales estamos utilizando nos sigan dando de esta manera. Y pues creo que con eso he concluido la plática del día de hoy.